Hermanos, permíteme explicar la modalidad de este curso, solo para recalcar una o dos cosas. Las clases serán cada lunes por Zoom a las 8 de la noche. Estaremos grabando la clase también, así que lo ideal es que escuchen la clase porque pueden participar con preguntas, aclaraciones, y luego, si necesitan, pueden escuchar otra vez la clase, lo tendrán como un acceso permanente solo para ustedes durante las siguientes 10 semanas. Si bien es cierto, voy a subir el link a YouTube, pero el YouTube solo estará limitado para ustedes en este curso durante la duración del curso, así que será exclusivamente para ustedes. Lo que deben hacer para registrar su asistencia no es simplemente estar aquí en la clase de Zoom, porque yo sé que muchas veces tenemos la cámara apagada y yo no voy a saber si están ahí escuchando o si algo tienen que estar haciendo y no pueden estar escuchando. Así que la única manera de yo saber, en cierta manera, que han escuchado la clase es que ustedes envíen un reporte de la clase indicando los puntos principales que hemos desarrollado durante la clase. Ese reporte cada uno lo tendrá que enviar por WhatsApp al número que indiqué en el grupo de WhatsApp, a mi esposa, la hermana Giovanna. Tienen una semana para enviar el reporte de esa clase, es decir, la clase de hoy, lunes, tienen hasta el domingo a medianoche para enviar el reporte. Si el reporte llega a las 12:45 pasado medianoche, no será aceptado y no habrá apelación ni que no tuve señal ni nada de eso. Así que, para asegurarse, lo ideal es que ya para el miércoles hayan hecho el reporte. Mientras está fresco en su mente, lo hacen el miércoles. Si por alguna razón hay un corte, no hay señal el miércoles, lo envíen el jueves o el viernes, no hay problema. Si ustedes se confían y al final hay un problema, ese problema es de ustedes, ¿ya? No habrá apelación, excepciones, etcétera, ¿ok? Se supone que a estas alturas no estamos tratando con niños de primaria, secundaria, ni de la universidad, sino personas maduras que ya tienen experiencia de la vida, ¿ok? Así que no voy a tratarles como niñitos, ¿ok? Eh, Tienen esa semana para enviar el reporte. Al fin de todo el curso, los que han estado en 70% de las clases o más van a ser acreedores de un certificado, indicando que han completado este curso en forma satisfactoria. ¿Ok? Así que para lograr eso tiene que estar en 7 clases por lo menos de las 10 que vamos a enseñar. ¿Ok? Espero que eso quede claro. Cualquier pregunta me lo pueden hacer por WhatsApp en otro momento, porque ahora queremos aprovechar el tiempo para la clase. Vamos a compartir el PowerPoint con ustedes ahora entonces. Pastor Ale, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Vidal, bendiciones, pastor. Bienvenido, bienvenido. El tema para esta noche es, eh, bueno, el curso en general es la predicación profética en tiempos de la inteligencia artificial. El año pasado, juntamente con el pastor Demser, que está en la clase esta noche, estuvimos en un evento en el cual una persona compartió con nosotros cómo usar la inteligencia artificial. Y fue eh, increíble. Él colocó en su computadora un pedido. Quería un sermón basado en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, un sermón expositivo con 3 puntos principales y con algunos detalles como, por ejemplo, ilustraciones para cada punto, aplicaciones, quizás citas de los padres de la iglesia. Y en menos de 30 segundos, la máquina ya le lanzó un sermón y él lo leyó y era bastante claro, contundente, un mensaje expositivo producto de la inteligencia artificial. La pregunta que quedó en mi mente es, ¿qué impacto va a tener esto sobre la predicación? Y eso estaba dando la vuelta en mi mente
y este curso nace como una reacción, una respuesta a este desafío. Esta noche vamos a tocar el tema de la naturaleza de la predicación profética y los frutos de dicha predicación. Como ustedes saben, la salud espiritual de una iglesia depende directamente de la clase de predicación que los hermanos reciben semana tras semana. Aquí tenemos el gran predicador Carlos Spurgeon. Él fue un hombre dotado por Dios con un tremendo don de predicar y predicar proféticamente. Y el resultado fue que desde sus primeros meses del ministerio, siendo todavía casi adolescente, el impacto fue tan grande que las iglesias se llenaron para escuchar este joven predicador. Y al pasar los años, su ministerio tuvo un impacto enorme en Inglaterra y hasta el día de hoy, Carlos Spurgeon y sus sermones son conocidos en todo el mundo. Eso muestra el gran valor de contar con predicadores de esta talla que podamos, eh, que podamos eh, no solo escuchar, sino que podamos también seguir el modelo y el ejemplo de esa clase de predicación. Ahora, estamos enfrentando el peligro de la inteligencia artificial. En el libro de Amós, el capítulo 8, versículo 11, Dios advierte a su pueblo a través del profeta, diciendo, vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, no un hambre de pan ni de agua, sino hambre de oír mi palabra, dice Dios. En ese caso, el hambre sería porque Dios dejaría de hablar a través de los profetas. Y si no, de no tener profetas hablando la palabra de Dios, Israel quedaría con tremenda hambre espiritual. Hoy en día, este es el gran desafío que la iglesia evangélica enfrenta en las siguientes décadas. La inteligencia artificial puede ser una gran herramienta que puede ayudar al predicador a preparar el sermón, pero también puede ser una gran tentación y una gran trampa. Y temo que muchos pastores van a empezar a usar la inteligencia artificial para producir sermones que van a predicar el domingo, y el resultado fácilmente podría ser una tremenda hambre de oír la palabra de Dios. Ahora, este es el tema que vamos a estar conversando en las siguientes semanas y queremos enfrentar el desafío de qué significa predicar proféticamente y en qué manera la inteligencia artificial no nos va a ayudar, más bien puede ser un gran estorbo. Yo entiendo que cuando pastores están muy ocupados, es una gran tentación llegado el sábado en la tarde y no tener el sermón preparado, usar la inteligencia artificial para buscar un buen sermón expositivo sobre cualquier parte de la Biblia. La gran pregunta es si ese sermón será profético o no. ¿Qué quiero decir con la palabra profética? Vamos a estar conversando de eso esta tarde. ¿Qué es la naturaleza de la predicación profética? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que toda la Biblia es profética. Si miramos en Lucas, el capítulo 24, los versículos 25 al 27, veremos que el Señor está hablando con los apóstoles, con dos apóstoles, rumbo a Emaús. Les está explicando que era necesario que el Mesías muriera y resucitase. Y leemos en ese pasaje, Lucas dice que el Señor expuso que en todos los profetas
hablaba del Mesías, en todos los profetas. Ahí cuando dice en todos los profetas, se está hablando de todas las escrituras, no solo una parte de las escrituras, porque toda la Biblia es palabra de Dios, es profética, como dice Pablo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios y por lo tanto es profecía. Ahora, uno pensaría que si la Biblia en su totalidad es profecía, lo único que una persona necesita para escuchar a Dios es leer la Biblia. Pero como sabemos, tanta gente lee la Biblia y no escucha a Dios. Permítame colocarlo en forma muy personal. Les animo a ustedes a pensar, hermano, hermana, ¿cuántas veces nosotros hemos leído la Biblia y no hemos escuchado a Dios hablar? No es algo que se da automáticamente. Toda la Biblia es profética, pero no siempre escuchamos a Dios hablarnos cuando leemos la Biblia. En particular, el inconverso no lo va a hacer, porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3 que hay un velo en la mente, el corazón del inconverso y no entiende la escritura. Obviamente, el nuevo nacimiento cambia esa realidad. Todo creyente puede entender la Biblia. Y como estamos ahora reconciliados con Dios, cada creyente puede escuchar a Dios a través de la Biblia. Pero la realidad es que Dios no siempre nos habla a través de la Biblia. A lo menos no siempre somos conscientes de que Dios nos está hablando. Podemos leer la Biblia y aprender cosas interesantes. Pero una cosa es aprender algo interesante y otra cosa muy diferente es escuchar a Dios hablar y saber que Dios me ha hablado personalmente en esa palabra. Obviamente Dios nos puede hablar. Es el gran privilegio del creyente. Podemos escuchar a Dios hablar. Y todos ustedes, yo sé, en sus devocionales habrán tenido momentos muy hermosos cuando Dios les habla personalmente en su devocional durante la semana. Pero espero que todos también sabemos que la manera en la cual Dios quiere hablar a sus hijos es en forma congregacional, a través del predicador. Ahora, para que la congregación escuche a Dios, no basta con que el predicador sea bíblico. ¿En cuántas iglesias el predicador predica la Biblia? Pero ¿cómo sale la gente de esa iglesia? ¿Cómo sale la gente del culto? Sale impactada por la palabra de Dios. Escuchamos a los hermanos decir, Dios me habló esta mañana en la palabra. La triste realidad es que no. Y la pregunta es, ¿por qué no? Y la respuesta es porque Dios nos va a hablar a través de la predicación siempre en cuando sea una predicación profética. Todo pastor debe anhelar predicar proféticamente. Eso es fundamental en su ministerio. Ahora, para que entendamos lo importante que esto es, quiero llevarles al libro de Apocalipsis y el capítulo 1, un pasaje que ustedes conocen muy bien. ¿Se acuerdan esa visión que Juan tuvo en Patmos de Cristo glorificado? Y él tenía en su diestra las estrellas y también estaba rodeado por candelabros. Los candelabros representaban las iglesias,
Pero las estrellas, ¿qué eran? Las estrellas eran los ángeles de la iglesia. Qué interesante palabra. Los ángeles de la iglesia. Ahora, esos ángeles no eran seres angelicales. Espero que no pensamos eso. Es una forma de hablar de el anciano o el pastor de la iglesia que cumple este papel de ser el ángel. La palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero, el que transmite el mensaje. Qué interesante. La Biblia presenta a los que predican la palabra en sus congregaciones semana tras semana. Serán los ancianos o los pastores de la iglesia. El mismo Señor Jesús los llama ángeles, mensajeros. Ahora, miremos un momento el método divino que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. Miren ustedes en Apocalipsis 1, versículo 3, cómo describe Juan este libro que él está por escribir, este mensaje que él ha recibido de parte de Dios. Miren lo que leemos en Apocalipsis 1, el versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Así que Apocalipsis, al igual que todos los libros de la Biblia, es profecía. Es decir, es palabra que viene de Dios. Juan no está dando a entender sus conceptos escatológicos o pastorales, no. Juan está simplemente transmitiendo lo que Dios le ha dicho. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro profético, es escritura. Ahora, si miramos los capítulos 2 y 3, ¿cómo empieza el capítulo 2 de Apocalipsis? Escribe al ángel de la iglesia. Ahora quiero que sigan conmigo este pensamiento. El Señor le dice a Juan, el autor de este libro profético, le dice, escribe al ángel. Ahora, ¿qué es lo que le va a escribir? Bueno, le va a escribir la carta que el Señor le dicta al ángel, ¿no es cierto? La carta al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículos 1 al versículo 7. Así que cuando el pastor de la iglesia en Éfeso recibe este libro de Apocalipsis, él se da cuenta que el capítulo 2, versículos 1 al 7, es un mensaje profético dirigido a su persona. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cristo le envía un mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso? Bueno, obviamente, porque en primer lugar, el Señor quería hablar a ese pastor, pero en segundo lugar, y esto es lo importante, en segundo lugar, porque Cristo quería hablar a la iglesia a través del pastor. Así que noten, estas cartas en Apocalipsis no van dirigidas a la iglesia. Cristo no le dice a Juan, escribe a la iglesia. Cristo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Muy importante notar eso. Entonces, el ángel recibía esta carta del Señor Jesús. Y luego, ¿qué tenía que hacer el ángel? Bueno, el ángel, el pastor, tenía que transmitir a la iglesia el mensaje que recibió de Cristo. Tenía que predicar a la iglesia el mensaje de Cristo. La pregunta era, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo cumplía esa función de transmitir a su congregación lo que Cristo había dicho a través de Juan? Escuchen bien, hermanos. Luego pueden hacer preguntas, obviamente.
El pastor jamás debe ser un reproductor de audio. Espero que capten esto bien. El pastor jamás debe ser un reproductor de audio. ¿Qué es un reproductor de audio? Es simplemente eh, tú recibes uno de esos discos, uno de esos CDs con audio y tú haces un clic para que funcione y reproduces el audio tal como está. No cambias nada, simplemente reproduces el mensaje original. El pastor jamás debe hacer eso. El ángel de la iglesia en Éfeso, lo que no debía hacer era simplemente leer la carta a la iglesia. Qué fácil era leer la carta. Pero eso no era lo que Cristo quería hacer. ¿Cómo sabemos que Cristo no quería que el ángel haga eso? Bueno, miren lo que leemos en versículo 7 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, noten ahí este detalle. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no lo que Cristo dice. Lo que Cristo dice es la carta. Lo que el Espíritu dice a través de la carta, es otra cosa. Y noten que va en plural ahora. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a una sola iglesia. A donde voy, hermanos, es lo siguiente. El pastor de la iglesia en Éfeso recibía la carta dirigida a sí mismo, pero también leía las otras 6 cartas. Y luego que el mensajero con Apocalipsis se fue de viaje, quedaba el pastor con la iglesia. ¿Qué tenía que hacer ahora? Ahora tenía que explicar a la iglesia lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a través de la carta de Cristo. Repito, el pastor tenía la responsabilidad de aclarar a la iglesia lo que el Espíritu Santo quería decir a todas las iglesias a través de estas cartas. Hermanos, es básicamente la tarea fundamental de un pastor, predicador, profético. Ahora, para que el ángel de la iglesia en Éfeso pueda hacer eso, tiene que cumplir 2 tareas, ¿no es cierto? Si pensamos un momento, nos daremos cuenta que es cierto. En primer lugar, el pastor de la iglesia tenía que entender lo que Cristo dice en la carta. Todo lo que Cristo dice en esta primera carta a la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Éfeso, el mismo pastor tendría que sentarse y estudiar y asegurarse que entendía bien esa carta. Tenía que hacer una segunda cosa también. Tenía que aplicar lo que el Señor estaba diciendo a través de Juan. Por ejemplo, miren en versículo 5 de esta carta de Cristo al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Se imaginan a alguien en la iglesia diciendo, pastor, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa de dónde has caído? ¿Qué significa arrepentirnos? ¿Qué hay que hacer para arrepentirnos? ¿Qué significa las primeras obras? ¿Cuáles son las primeras obras que debemos hacer? Ahora, ahí está la tarea del ángel. El ángel tiene que explicar eso a la iglesia y tiene que aplicarlo a la iglesia. Claro, el ángel no debe hacerlo en la carne. No debe decir, bueno, yo creo que significa lo siguiente. No, eso es predicación carnal. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo.
No, el ángel es un mensajero de parte de Dios. Él tiene que asegurarse que al estudiar esta carta, él escucha al Espíritu Santo hablarle a él. El Espíritu Santo le va a aclarar de dónde había caído. El Espíritu Santo le iba a aclarar qué era el arrepentimiento que el Cristo quería. El Espíritu Santo le iba a aclarar cuáles eran las primeras obras. Y el pastor tendría que pasar tiempo en la presencia de Dios, en comunión con el Señor, en la llenura del Espíritu Santo, hasta recibir este entendimiento. Y obviamente al recibir ese entendimiento del Espíritu Santo, su corazón se llenaría de una tremenda carga de compartir con la iglesia lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Esa es predicación profética. Eso es predicación profética. La pregunta es, en este proceso, ¿la inteligencia artificial va a ayudar? ¿Cómo podría ayudar? ¿Será suficiente simplemente meter este pasaje en la inteligencia artificial y pedir que me prepare un sermón con 3 puntos y eso voy a como leer a la iglesia el domingo? Jamás. Jamás será profético. El Espíritu Santo no va a hablar a una máquina. El Espíritu Santo no va a hablar a la inteligencia artificial. Dios no ha llamado a computadoras a hablar a la iglesia. Dios ha llamado seres humanos como nosotros. Es a nosotros que el Espíritu Santo va a hablar para que prediquemos proféticamente. Hermanos, este es el gran desafío que espero que empecemos a entender en este curso. Ahora, cuando vamos a Efesios 4, versículo 11, veremos que el apóstol Pablo indica que el Señor ha dado a la iglesia entre los ministerios estos dos, profetas y maestros. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un maestro? Permítame ponerlo en esta manera. En primer lugar, el maestro procura enseñar lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que ha dicho una vez y para siempre. Es la tarea del maestro, pero no del profeta. El profeta tiene otra tarea. Él tiene que enseñar lo que Dios dice a través de su palabra. Noten el cambio de tiempo del verbo. El maestro mira a la Biblia y explica a la iglesia lo que Dios una vez dijo. Es maestro. El profeta tiene una tarea diferente. Tiene que tomar ese mismo mensaje y preguntarse, ¿qué está diciendo el Señor hoy a través de ese mensaje a mi congregación? Y tiene que estudiar y prepararse para escuchar eso y transmitir eso a la iglesia. Otra diferencia, el maestro apunta a la mente, va a enseñar cosas a la iglesia. La iglesia sale habiendo aprendido mucho. Un maestro ha trabajado. Pero un profeta apunta al comportamiento, al cambio de comportamiento. Cuando una persona escucha al profeta, no es consciente tanto de haber aprendido algo, sino haber sido desafiado y confrontado por Dios para cambiar algo en su vida. Es la tarea de un profeta. El maestro enseña lo que está en la Biblia. El profeta predica lo que Dios le ha revelado a él como profeta al prepararse. Yo sé que para algunos esto podía sonar radical, pero espero que me entiendan a dónde voy. El profeta, el pastor profeta, tiene que pasar tiempo a solas con Dios en su oficina, leyendo y estudiando la Biblia
hasta que es consciente de que Dios le ha hablado. Porque para eso lo ha llamado, ¿no es cierto? Lo ha llamado ser pastor porque Dios le va a hablar al pastor para que el pastor hable a la iglesia. Esa es la predicación profética. Ahora, sabemos que en un sentido, cualquier creyente podría ser profeta. Dios anhelaría que todos fueran profetas, pero en realidad nadie puede ser profeta porque lo quiere, sino que Dios tiene que llamarnos a ser profetas. No podemos asumir esa responsabilidad nosotros mismos, solo aquellos a quien el Señor llama. Miren, 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 31. El apóstol Pablo dice, ustedes pueden todos profetizar. Este ministerio técnicamente está abierto a todos, pero en realidad el ser pastor profeta o predicador profeta solo es para aquellas personas que cumplen ciertos requisitos. Vamos a ver cuáles son estos requisitos esta noche, rápidamente porque son bastante conocidos. En primer lugar, el llamado de Dios. Hebreos 5, versículo 4, hablando en el contexto de ser un sumo sacerdote, el autor dice, nadie toma este privilegio para sí mismo, sino solo aquel que es llamado. El profeta Amós, cuando fue cuestionado por las autoridades del Reino del Norte, ¿por qué estaba predicando? ¿Por qué estaba profetizando? Él no tuvo dudas en decir lo siguiente, yo soy cuidador de ovejas, yo recojo higos silvestres, pero el Señor me tomó detrás del ganado y el Señor me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que en primer lugar, para que tengamos un ministerio profético, tenemos que ser personas que Dios ha llamado a este ministerio. En segundo lugar, un pastor profeta tiene que ser una persona consagrada al Señor. No es suficiente el llamado, no hermanos, no es suficiente el llamado. La consagración significa dedico mi tiempo completo a esta tarea de ser un pastor, predicador profético. Dedico mi tiempo entero. Hay un ejemplo interesante en Éxodo capítulo 24, lo pueden leer ustedes después. Dios llama a Moisés a subir al monte Sinaí. Dios iba a hablar con Moisés. Y Moisés sube al monte y entra a la nube. Y hermanos, leemos ahí que Moisés esperó 7 días en el monte para que Dios le hablara. Dios no le habló el primer día, no le habló el segundo día, no le habló el tercer, cuarto, quinto, sexto día. ¿Y Moisés qué hizo? Se bajó del monte para atender a otras cosas y hacer sus negocios y hablar con sus amigos y tomar un cafecito. No, Moisés estaba consagrado a la tarea de escuchar la voz de Dios. Hermanos, temo que muchos de nosotros, hablo de mí mismo, hemos sido llamados por Dios, sí. La pregunta es si nos hemos consagrado a la tarea de estar en la presencia de Dios y escucharle hasta que Él nos hable y nos dé palabra para su pueblo. Esto que hizo Juan el Bautista, ¿no es cierto? Él se fue al desierto como joven, se consagró a la tarea de escuchar la palabra de Dios. Ese gran pastor del siglo XX, Martin Lloyd Jones, él era un excelente médico,
y un día se dio cuenta que su trabajo como médico estaba estorbando el llamado a ser pastor profeta. Se dio cuenta que no podía ser médico y profeta. Tenía que consagrarse al ministerio y renunció la carrera de medicina y se consagró a la tarea de ser pastor y predicador, cumpliendo lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Hermano querido, te estás enredando en algunas cosas de la vida que no te permite escuchar la voz de Dios y por lo tanto no te permite ser profeta a tu congregación. La clave no es ir a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial te dé instantáneamente una palabra de Dios. No, eso es totalmente lo opuesto. Hay que consagrarnos a la tarea. Si no, temo que podemos ser maestros, pero no profetas. Podemos ser bíblicos, pero dejamos la congregación fría, sin escuchar la voz de Dios. Y eso sería muy triste. Tercer requisito, tenemos que ser personas que pasamos mucho tiempo en comunión con Dios. El profeta Jeremías habla de esto en capítulo 23, versículos 18 y 22. Dios le dice a Jeremías, hablando de los falsos profetas, ellos son falsos profetas porque no han estado en el secreto de Jehová. No han estado atentos a la palabra de Jehová. Porque de haber estado en la presencia de Jehová, habrán escuchado palabra del Señor. Y hermanos queridos, aquí está el gran desafío para nosotros, si somos pastores y predicadores. Primero tenemos que estar de pie en la presencia de Dios. Si no pasamos mucho tiempo con el Señor escuchándole, y hay pasajes ahí que pueden leer después que va a ilustrar este punto. Si no pasamos tiempo tranquilamente en la presencia de Dios, escuchando a Dios, nunca vamos a tener un ministerio profético. Porque es en esa comunión íntima con el Señor. Él revela su consejo, Él revela sus secretos a aquellos quienes Él ha llamado a estar en su presencia. Pero esto requiere mucha consagración. Esto requiere desocuparnos de muchas cosas para poder estar atentos a la voz de Dios. Hermanos, el ministerio profético exige mucho de nosotros. La iglesia necesita urgentemente de profetas y cada pastor llamado al ministerio debe concentrarse en esta tarea ministerial, como los apóstoles en Hechos 6. Dijeron, ustedes atiendan a las viudas y a sus necesidades. Nosotros como apóstoles, profetas, nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita de nosotros. Y bueno, cuán importante es escuchar esta palabra hoy en día. En cuarto lugar, tiene que haber santidad de vida. Como pregunta el salmista en Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor? Y hay una lista de requisitos que tiene que ver con la santidad de vida. Qué desafío, ¿no es cierto? A veces pensamos como pastores y predicadores que podemos como coquetear con el pecado, ceder a la carne y faltando 2 o 3 días pedimos perdón a Dios, estudiamos la Biblia y predicamos.
¿Y qué es lo que pasa? La iglesia no escucha palabra de Dios. El pastor no está viviendo en santidad. Como dijo un famoso pastor, Roberto Murray McCheyne, lo que la iglesia necesita del pastor es su santidad. Un pastor santo es una arma poderosísima en las manos de Dios. Y hermanos, aquí está el Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y viven en santidad. A ellos les hará conocer el pacto, los secretos, su palabra. Hermanos, los requisitos son desafiantes, ¿no es cierto? Podemos conversar un momento acerca de ello. Tendrán preguntas, me imagino. Pero pensemos ahora en los frutos de la predicación profética. Cuando Dios habla, el Salmo 18 dice, cuando Dios habla, la voz de Dios es potente como una tormenta, como un huracán. Salmo 29, la palabra de Dios es como cataratas que retumban, hacen un sonido fuertísimo. Cada domingo, la iglesia, nuestras congregaciones están anhelando escuchar esa palabra poderosa, fuerte, impactante de Dios. Los inconversos necesitan sentir eso, para que, como dice Pablo en 1 Corintios 14:25, escuchando profecía, no lenguas, escuchando profecía, digan, Dios verdaderamente está aquí entre ustedes. El primer fruto de una predicación profética es un tremendo sentir de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan en Hechos el capítulo 2? Los 120 estaban reunidos ahí cerca del templo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Empiezan a hablar en lenguas. Y los miles de judíos en el templo escuchan y lo primero que les causa es gracia porque pensaban que estaban ebrios. El momento que Pedro empieza a predicar y él anuncia, declara palabra de Dios con tanto poder, con tanta unción, que leemos en el versículo 37 que era una espada que traspasó el corazón de 3,000 oyentes. Fueron compungidos de corazón, el poder de la palabra de Dios. Un profeta estaba hablando. Hermanos, ¿eso pasa cuando predicamos nosotros? Temo que no, en mi ministerio. Cuán pobre es nuestra predica. Cuánta falta de sentir la presencia de Dios. El pastor Martin Lloyd Jones dijo una vez, puedo perdonar a un predicador casi cualquier error homilético, hasta hermenéutico, con tal que me haga sentir la grandeza de Dios. Si un predicador me deja sintiendo la grandeza de Dios, yo estaré eternamente en deuda con ese pastor por lo que él ha hecho. Y hermanos, nuestras iglesias necesitan urgentemente conocer la grandeza, el poder de Dios. Y no solo los que predicamos. Esa es nuestra gran responsabilidad. Una predicación profética deja a la iglesia sintiendo que Dios ha hablado. Una vez en Gales, un pastor estaba predicando. Tenía un ministerio bueno, pero nada espectacular. Dice la historia que un domingo, en plena predicación, el Espíritu Santo vino sobre este pastor galés y predicó como nunca antes había predicado.
Y al terminar la prédica, la iglesia quedó sentada ahí en silencio varios minutos. Y el pastor sentía un poco avergonzado, no sabía, nunca había experimentado eso. De repente dijo a la iglesia, bueno, hermanos, habrá que ir a la casa, ¿no? No, le gritaron, predica otra vez, predica otra vez. La presencia de Dios se dejó sentir. No quieren irse a la casa, quieren escuchar más la voz de Dios. Oh, hermanos, cuánto anhelo tener esa clase de ministerio en mi iglesia. En segundo lugar, obviamente, esta predicación profética tendrá una tremenda manifestación de poder espiritual. La iglesia apostólica lo sintió, ¿no es cierto? Lean Hechos capítulo 4. Luego de un tiempo de persecución, Pedro se reúne con los demás apóstoles, hablan con la iglesia y se ponen a orar diciendo, Señor, danos de nuevo para seguir predicando. Y de repente el lugar en que estaban reunidos tembló como un terremoto. El poder de Dios, hermanos. Hombres anhelando tener ministerio profético, hombres anhelando que Dios hable a través de ellos. El poder de Dios se sintió. Pablo lo experimentó en Tesalónica. Pablo dice, cuando yo vine a ustedes, hermanos, no vine solo con palabras. Mi palabra vino con poder, con demostración del Espíritu Santo. Y el resultado fue que sus vidas fueron revolucionadas y el Evangelio corrió por toda la región, porque hubo predicación profética poderosa. Y este debe ser el anhelo de cada predicador. En 2 Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo dice, las armas de nuestras milicias son armas poderosas para traer abajo argumentos, derribar cualquier altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está el pastor profético. El pastor debe anhelar, predicar en tal manera que o sean creyentes o inconversos, que tienen toda clase de argumentos en contra de lo que enseña la Biblia. Mientras ese pastor profético va predicando, uno tras uno de esos argumentos quedan totalmente desbaratados y la persona queda convencida que Dios tiene la razón. Oh, hermanos, cuánta falta hace esa clase de predicación profética, ¿no es cierto? Este poder espiritual. Ahora, cuando Dios está presente y hay una manifestación de poder espiritual, ¿saben? Un tercer fruto de esta predicación, tremenda emoción, profunda emoción. En Hechos 2:43 leemos que esos 3,000 convertidos se reunían en las casas para comer y acaso estaban tristes, preocupados porque podían ser perseguidos. No, dice, estaban llenos de gozo y alegría. En Hechos 8, el versículo 8, leemos que fruto de la predicación de Felipe, ahí en Samaria, la ciudad de Samaria se llenó de alegría. Y hermanos, en cualquier despertar espiritual, esto es lo que pasa. Una tremenda emoción, no emocionalismo, no una emoción barata que dura 2 o 3 horas, el día siguiente ya todo se disipó. No, una profunda emoción que marca la vida de alguien por años por delante, como pasó en estas islas de Escocia cuando vino el despertar espiritual con un hombre llamado Duncan Campbell, que está en esta foto aquí. Cuando uno lee esos despertar espiritual, las emociones que la gente sentía quebrantada delante de Dios, ahí hay predicación profética. En nuestras iglesias me parece que tenemos dos extremos. En primer lugar, el extremo pentecostal,
donde se trata de mover las emociones a través de gritar y música estridente y la gente se llena de emocionalismo, no poder espiritual, emocionalismo. El otro extremo es, podemos llamarle bautista, yo también siendo bautista, donde no se espera ninguna emoción, donde menosprecian la emoción. Todo es frío como un cementerio. Hermanos, ¿cuándo vamos a encontrar esta forma bíblica de predicar? Predicación profética, poderosa, llena de emociones, porque Dios está presente en la predicación. Obviamente, otro fruto va a ser muchas conversiones, porque cuando el Espíritu Santo acompaña la predicación, el Espíritu Santo convencerá de pecado y la convicción de pecado producirá conversiones, como leemos en el libro de los Hechos. Y hermanos, nuestras iglesias necesitan ser renovadas con una enorme cantidad de nuevos creyentes que traen vida, dinamismo, alegría a la congregación. Pero solo vamos a tener eso cuando hay predicación profética. Finalmente, hermanos, necesitamos la dirección de Dios. Cuando hay predicación profética, ¿saben lo que va a pasar? Dios va a hablar a la iglesia a través del pastor. Y esa voz de Dios a través del pastor va a dirigir la vida de los miembros. Así que en una iglesia donde hay predicación profética, lo que el pastor va a encontrar es que de repente, hermanos, se están diciendo, pastor, tengo una carga por hacer esto, tengo una carga por hacer lo otro. Pastor, Dios me está llamando a las misiones, quiero ir a tal lugar. Y la iglesia empieza a enviar misioneros, como en Hechos 13. El Espíritu Santo dijo, sepárenme Bernabé y Saulo a este ministerio que he dado para ellos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que en tu iglesia el Espíritu Santo dirigió a miembros de la iglesia, específicamente a un ministerio evangelístico, misionero o cualquier otro tipo? Esa dirección de Dios, cuán urgente es para la vida de la iglesia, y viene a través de la predicación profética. Para concluir, hermanos, y tomar preguntas de ustedes, espero que quede claro esta noche. La iglesia en América Latina necesita descubrir o redescubrir la predicación profética. No dudo que hay algunos hermanos en este continente, algunos pastores que tienen esa clase de ministerio. Gracias a Dios por eso. Pero hace falta muchísimos más pastores que tengan esta clase de predicación. Ahora, la inteligencia artificial puede darnos en unos segundos un mensaje con varios puntos y aplicaciones fácilmente de cualquier parte de la Biblia, pero nunca será la base para una predicación profética, porque el método de Dios no es hablar a una máquina o a través de máquinas. No, Dios quiere hablar a través de pastores y predicadores, a través de hombres y mujeres llamados por Dios a ser profetas. Y hermanos queridos, enfrentamos un gran desafío. Les presento esta noche la naturaleza de la predicación profética y los frutos que podemos esperar de ella. Que Dios, el Espíritu, nos dé una carga por buscar y orar y prepararnos para que si Él nos ha llamado a ser pastores, no seamos cualquier clase de pastor, sino que seamos ángeles, pastores proféticos para nuestra congregación. Ok, hermanos, lo dejamos ahí para poder ahora tomar preguntas de parte de ustedes. Voy a parar la grabación ahí para que sea la grabación de la clase nomás